leo un pequeño párrafo en la introducción que me encantó, que dice: entiendo que todo lo que Dios me permitió vivir en los 12 años de trabajo con los Tobas, lo debo también a cada una de esas iglesias que me sostuvieron, a cada uno de los creyentes que oraron, a cada uno de los amigos que me alentaron, a cada uno de los valientes que compartieron tareas en el mismo campo misionero. A ellos debo volver para decirles cuán grandes cosas ha hecho Dios, a fin de que puedan ser movidos a seguir orando por la obra misionera, a continuar alentando a quienes están en la obra misionera, a multiplicar sus ofrendas para la obra misionera y, a lo que es más importante, darse para que Dios los use en la obra misionera. Es mi oración y es nuestra oración que Dios nos use para poder seguir extendiendo la obra misionera. Padre, queremos ahora en este momento poner a Alba a su vida, Padre. Yo sé que vos la amás, la cuidás, la alentás y seguís acompañándolo en este tiempo en el cual te estás sirviendo, Padre. Te damos gracias por su vida, Padre. Te agradecemos por su ejemplo, por su ministerio. Y ahora te pedimos que por medio de ella vos nos alientes, nos desafíes, nos incomodes a poder servirte, a poder darnos y a poder comprometernos con el campo misionero. Oramos y agradecemos por su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte aplauso le damos a Dios. Ayuda, gracias. Hermanos, en el papel este que me dieron, Mujeres Virtuosas, está el texto con que yo deseaba comenzar esta charla con ustedes, de 1 Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Escuchemos bien esto ahora: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que Él nos salvó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esto que Pedro nos dice, la palabra de Dios, no es solo para los hombres, sino que es también para las mujeres. Muchas veces durante los años y en algunas culturas se ha dejado a la mujer de lado. Aún así, en la época de Jesús, a los rabinos se les estaba prohibido hablar con mujeres. Sin embargo, Jesús no cumplió con esto. La palabra de Dios dice que, yendo por Samaria y estando sentado allí, vino una mujer a buscar agua y él se puso a hablar con la samaritana. La samaritana era una mestiza que nadie quería, tenía una moral muy baja por el cual todos las despreciaban. Sin embargo, Jesús a ella fue la única persona que le dijo que él era el Mesías. Y esta mujer fue la primera mujer que también empezó a evangelizar. Dice que se olvidó del agua y fue a contarle a los otros que estaban allá, los otros samaritanos, acerca de lo que Jesús había hablado con ella. Y los hombres vinieron a donde estaba Jesús y le pidieron para que se quedara con ellos. Una mujer, usando Jesús, usó a esta mujer y fue la primera que encontramos nosotros que estaba evangelizando. También la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús iba a predicar el Evangelio, varias mujeres iban con él, no solamente para atender sus necesidades físicas, sino también para
para darle, dice, hasta ayudaban con su dinero, con todo lo que él necesitaba y también los apóstoles que estaban con él. Encontramos un grupo de mujeres que le acompañó. Estas mismas mujeres, según Lucas, dice que desde Galilea vinieron con él hasta Jerusalén cuando él fue crucificado. Y cuando fue crucificado, aunque los 12 apóstoles, todos le abandonaron, sin embargo, estas mujeres se quedaron al pie de la cruz. Y cuando a él lo fueron a sepultar, ellas fueron a ver dónde le sepultaban. Y al otro día, el día domingo a la mañana, prepararon especias y demás como estaban acostumbradas a hacerlo. Sí, eso mismo pensaba yo. Sabía qué hacer. Y a la mañana, el domingo a la mañana, dice que cuando fueron al sepulcro, encontraron que en el sepulcro estaba vacío. Y el ángel le dijo, Jesús ha resucitado. Y dan las buenas nuevas. Y en el momento de la alegría con que se iban, se encontraron con Jesús. Y vieron a Jesús. Fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado. Y él volvió a darle el mismo mensaje. Ir y decir a los discípulos que Jesús ha resucitado. Ellas recibieron de Jesús la orden de ir a dar las buenas nuevas. Por lo tanto, Jesús tuvo en cuenta a las mujeres y desde entonces Jesús sigue llamando tanto a hombres como a mujeres para poder anunciar su palabra. Yo quisiera contarle mi testimonio. Si hubiera alguno que quisiera preguntar alguna cosa, puede decirlo. Si alguien levanta la mano, yo no lo voy a ver porque acá adelante hay luz, pero atrás no. Así que va a tener que hablar, aunque yo no sepa que está allí parado. Bien, yo quiero decirle que yo nací en un hogar de gente inconversa. Yo era la menor, éramos 6 mujeres y un varón, y yo era la más pequeña de todas. Mi padre era ateo, pero era de esos ateos que predican todos los días. Y él nos enseñaba todos los días que Jesús no existe, que Dios no existe, y que el que habla de que Dios existe es un ignorante, es un tonto, no sabe nada, es un ignorante. Y así fui escuchando yo siempre. Y un día a media cuadra había una iglesia bautista y una señorita de ahí que estudiaba en el instituto y ayudaba en la iglesia, pasaba por todas las casas buscando niños para la escuela dominical. Y viendo en mi casa tantos chicos, entonces le dijo a mi madre: señora, ¿por qué no me da alguno para llevar a la iglesia, para enseñarle la palabra de Dios? Y mi mamá dijo: bueno, mire, yo trabajo toda la semana, en esta semana mis hijos yo les pongo a que ellas ayuden en las tareas del hogar. Algunas están limpiando, otras están lavando, todas están haciendo algo. Ahora le puedo decir una cosa: esta, como tiene apenas 4 años, es la más chica de todos, y como hoy no tiene nadie que la cuide porque están todos ocupados, ella aprovecha y se va a la calle. Y en ese momento yo estaba justamente en la vereda, en la puerta de mi casa. Se ve que yo era una persona normal. Como nadie me podía cuidar, me escapaba a la calle donde nunca podía ir. Y entonces le dijo: si usted quiere, llévela. Bueno, y esta chica me llevó, y después me trajo de vuelta, y así me buscó cada domingo
y me trajo a mi casa cada domingo. Mi padre siempre pasaba revista con los ojos y se dio cuenta de que faltaba yo. Y enseguida dijo, ¿dónde está Alba? Y mi mamá le dijo, bueno, vinieron a buscarla de ahí de la iglesia y yo la dejé ir porque ahí por lo menos la están cuidando. Acá nadie la puede cuidar y ella se va a la calle. Bueno, mi padre se quedó callado y esta chica me buscó hasta que yo tuve 8 años. A los 8 años yo ya aprendí a ir sola porque estaba a solo media cuadra. Y entonces ya me fui sola, iba y venía. Y cuando yo cumplí 12 años, entonces mi padre despertó y me dijo, bueno, ahora ya tiene 12 años, no tiene que decir que ahí está mejor que en la calle, porque ahora tienes que hacer lo que tus hermanas siempre hicieron. Tienes que aprovechar el día domingo para limpiar, para ayudar, para hacer lo que no puedes hacer en la semana. Por supuesto que en la semana yo iba a la escuela primaria a estudiar. Y bueno, ese domingo yo me quedé en la puerta de mi casa viendo cómo los chicos pasaban y los chicos me decían, Alba, vamos. Yo le decía, dentro un rato. Me daba vergüenza decirle que mi padre no me dejaba ir y que no sabía cómo iba a ser. Cuando yo desde que era así pequeñita veía que mi padre mandaba algo a mis hermanas y cuando no obedecían enseguida sacaba su cinto y le daba con el cinto. Desde entonces cada vez que le hablaba mis hermanas bajaban la vista y nadie le desobedecía, ni siquiera mi madre. Lo que mi padre ordenaba, eso era lo que se hacía. Y entonces yo estuve en la puerta pensando, ¿cómo voy a hacer? Mi padre, yo lo conozco, enseguida saca el cinto, pega, Señor, y en ese momento yo pensé, ¿por qué quiero ir? Y cuando pensé por qué quiero ir, me di cuenta que yo amaba a Dios, que creía en Jesucristo, que sabía que Él murió por mí en la cruz. Imagínense, desde los 8 años, ya tenía 12, había oído bien en la escuela dominical la historia de Jesús. Y en ese momento entonces oré a Dios ahí en la puerta de mi casa y le dije al Señor, Señor, tú sabes que con mi padre yo no puedo. Tú sabes quién es mi padre. Pero una cosa te digo, Señor, si tú me ayudas con mi padre, yo te seguiré todos los días de mi vida. Pero tienes que ayudarme con mi padre porque yo con él no puedo. Bueno, ese día fue el único día que falté a la escuela dominical. Entré a mi casa y al domingo siguiente me levanté temprano, como siempre. Limpié mi cuarto donde yo estaba, armé mi cama, limpié bien el piso y como la habitación donde yo estaba tenía otra puerta, hablé con mi madre sí me entendía y le dije a mi madre, mami, yo me voy. Y me dijo, Alba, no, tu padre, mami, deja, esas cosas las arregla Dios. Me escapé por la otra puerta de mi casa para que no me viera mi padre salir y me fui a la escuela dominical. Cuando vine, mi padre me empezó a los gritos, me dijo cuántas cosas se le ocurrió. Yo le escuché, pero no le contesté ni una sola palabra. Al domingo siguiente, otra vez, hice la misma cosa, limpié todo y me escapé. Y otra vez cuando vine, mi padre volvió a gritar, a enojarse, pero yo no contesté. Y entonces después que pasaron varios meses, mi mamá me dijo, Alba, yo ya no puedo más
escuchar a tu padre cómo grita. Y yo le dije, mami, no te preocupes, un día de esto mi padre se cansa. Y bueno, mi madre se quedó callada viéndome que yo tenía fuerzas, y así pasé casi un año en que mi padre todos los domingos gritaba, se enojaba, pero al final, como yo dije, mi padre se cansó. Pero como había pasado un año, yo ya no tenía 12 años, ahora tenía 13. Y entonces pensé, bueno, si ahora tengo 13 años, puedo ir los sábados a la noche a la reunión de jóvenes. Y cuando pensé eso, ya pensé, bueno, mi padre, bueno, fui, hablé con mi mamá, le conté que los sábados a la noche había reunión de jóvenes y yo iba a empezar a ir. Mi madre dijo, pero tu padre, no hagas caso, mamá, Dios me va a ayudar con mi padre. Y cuando empecé a ir el sábado, cuando volví, mi padre me dijo, ¿qué? ¿Ahora no solamente te vas el domingo a la mañana, sino también el sábado a la noche? Pero no me dijo más nada que eso, se la aguantó. Y siguió protestando cada semana, hasta que otra vez se cansó. Pasó otro año, y como ya no, mi padre ya no decía más nada porque estaba cansado, entonces yo dije, bueno, es mi oportunidad para empezar a ir el domingo a la noche a la reunión que tiene la iglesia. Y empecé a ir el domingo a la noche. Cenábamos con mi madre, ya la mayoría de mis hermanas se habían casado y estábamos solos, así que mi mamá, mi papá y yo cenábamos y yo enseguida me escapaba y me iba a la iglesia. Y entonces mi papá al día siguiente me dijo, mejor, ¿por qué no agarras el colchón y te lo llevas a la iglesia? Y te quedas allá para siempre. Y yo no le contesté nada, nunca jamás le contesté nada, me dejé nomás. Y así, al final se cansó y yo seguía allí trabajando y empezando a trabajar con los jóvenes, ayudando en lo que podía, empecé a aprender. Lamentablemente, teníamos un pastor que no nos enseñaba muy poco o nada de la palabra de Dios. Ni siquiera nos hacía una reunión de evangelización 15 días y en vez de enseñarnos a nosotros a ir a repartir, por lo menos volantes, a que invitemos a la gente, él ponía un auto, le ponían un parlante encima y ese auto le pagaban para que hiciera la promoción para la evangelización. Nunca se hablaba de dar testimonio, nunca se hablaba de ganar a otros, nunca se hablaba de evangelización, nada. Él hablaba de cualquier cosa y teníamos muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, yo terminé la escuela secundaria, empecé en la universidad, terminé la secundaria, empecé a trabajar en una oficina, a llevar los libros de contabilidad y empecé con el deseo de prepararme para hacer algo en la vida y hice una lista de todas las profesiones que yo conocía y estuve orando a Dios, tachando todo, y cuando terminé de orar me quedó solamente obstetricia y yo dije, ¿qué es eso? No lo conozco. Bueno, pero es lo que estoy orando, lo que Dios me dejó, será que eso es lo que Dios quiere que haga. Entonces empecé a averiguar y había un hermano en la iglesia que nos ayudaba a los jóvenes, que era un médico psiquiatra, y hablé con él y le conté mi deseo de estudiar obstetricia, de ir a la universidad a estudiar cuando saliera de trabajar, por supuesto,
porque mi papá no me iba a pagar nada, así que él me hizo todos los trámites, me trajo los papeles, los llené, los llevó todo y me inscribí en la universidad. Y como Dios prepara todas las cosas, y yo siempre dependí de Dios así como se lo prometí, cuando las clases comenzaron en la universidad, empezaron a la tarde, después que yo salía de trabajar. Yo trabajaba de 8 a 12 y 2 a 6, y salía del trabajo y me iba a la universidad. Y allí terminé mi carrera de obstetricia. Ahora, ¿saben ustedes cuando yo estudiaba obstetricia, todas las obstetras, mientras hacía mis prácticas, me decían: ay, Alba, tú atiendes muy bien a las pacientes, pero te aviso, si tú no haces aborto, nunca vas a poder trabajar, porque todos los años se gradúan chicas 6 o 7 y ocupan las clínicas, los hospitales, todo, y entonces no vas a encontrar trabajo. En cambio, las chicas cuando se gradúan hacen aborto, se buscan un médico para que les ayude, porque por supuesto nosotros podíamos hacer recetas para los remedios, pero no podíamos firmar certificados de defunción. Y la mayoría de las mujeres, a veces haciendo aborto, morían y necesitaban por supuesto un médico que firmara los certificados y pusiera cualquier cosa que no fuera un aborto. Así se vivía en aquella época. Y bueno, yo le dije: yo no quiero hacer aborto. Ellas me decían: yo te llevo a mi casa y te enseño a hacer aborto. Y yo le dije: no, yo estudié para dar vida, no para dar muerte. Yo nunca voy a hacer aborto. Y ellas me dijeron: no, pero no vas a poder trabajar. Dios sabrá lo que hace conmigo, pero no voy a hacer abortos. Y terminé mi carrera de obstétrica, mandé mi título, como yo vivía en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a donde me gradué, y ahí vivía toda mi familia. Entonces empecé a mandar mi título a toda la gente creyente que yo conociera para que me consiguieran algún puesto. Y una hermana me consiguió un puesto en la ciudad de Ramírez, en la provincia de Entre Ríos, y fui allá. Pero tuve que vivir en una pensión. Yo nunca había salido de mi hogar, no sabía lo que era eso, era mi primera experiencia. Y bueno, cuando el primer mes que cobré, y aparte de eso, como la pensión me la habían buscado los creyentes, y era una señora que era viuda, tenía 2 hijos, y todos hablaban alemán. A media cuadra había también una iglesia bautista, pero hablaban todos alemán. Tanto así que los jóvenes, al saber que yo hablaba castellano, que no sabía alemán, me pidieron si yo podía atender alguna de sus reuniones, para que de esa manera, como yo no sabía alemán, los ancianos me iban a dejar hablar en español, porque ellos querían hablar español y no le dejaban. Así que empecé a trabajar con los jóvenes, pero los cantos eran todo en alemán. Los domingos iba a la iglesia, pero no entendía nada porque todo era en alemán. Y bueno, pero ahí estuve, pero cuando el primer mes que cobré, estaba diciendo, me pagaron 500 pesos solamente y me descontaron todavía 5 para jubilación. Y cuando fui a la pensión le dije a la señora, que era creyente, ¿no?, porque yo almorzaba, cenaba todo con ella y sus 2 hijos, le dije cuánto era la pensión porque nunca le había preguntado, y me dijo 500 pesos. Y le digo: mire, acá está el recibo.
A mí también me pagaron 500 pesos y todavía me descontaron 5 para jubilación. Tengo que darle todo y yo me quedo sin nada. Entonces empecé, para solucionar el problema, sabía que había 4 médicos en ese pueblo y los visité, empecé a visitar uno por uno a ver si podía trabajar con algún médico y conseguir un poco más de dinero. Y bueno, fui, pero lo primero que me decía cada uno de los médicos era: usted, yo le contaba, soy la única obstétrica que hay acá en el pueblo, y me dice, pero ¿usted hace aborto? Yo le dije, no. Ah, bueno, si no hace aborto, entonces no podemos trabajar con usted, porque nosotros trabajamos con las comadronas. Todos los 4 médicos me dijeron lo mismo, así que me encontré con que ahí yo no podía hacer nada. Tuve que ir al director del hospital y le dije si él me podía dejar en el hospital, que yo vaya a desayunar, a almorzar y todo, la comida del hospital, porque la plata no me alcanzaba. Bueno, pero me tomé un tren, que entonces había tren hasta Paraná, y fui a hablar con el director general. Y me dijo que le conté todo lo que me pasaba y le pedí que me trasladara a otro lugar. Dios, estuve orando mucho a Dios, y Dios hizo que me mandara a trabajar en un hospital y que viviera dentro del hospital. Así que yo dentro del hospital, allí no tenía mucho tiempo libre, porque desayunaba en el comedor, almorzaba en el comedor del hospital, todo, hacía todo dentro del hospital. Así que yo a la mañana me levantaba, hacía mi devocional y después me iba a atender a mi consultorio y a pasar sala. Pero terminando eso, si no había parto, yo no tenía nada para hacer. Y entonces me dediqué todo ese tiempo a leer mi Biblia y a orar. Y siempre le decía a Dios así: Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar donde yo no tengo con quién compartir mi fe? Empecé a visitar todo el pueblo y no había ninguna iglesia evangélica de ninguna clase, solamente una iglesia católica y nada más. Y bueno, seguí orando al Señor y mi pregunta era siempre la misma: acá no tengo con quién compartir mi fe. Y un día en mi corazón surgió algo que para mí lo puso el Señor, diciéndome: ¿cómo me dices que no tienes con quién compartir tu fe? Hay 20.000 habitantes, no hay ningún creyente, están todos para ti sola, para que tú puedas evangelizarlo a todos. Pero yo no sabía lo que era eso, no sabía cómo iba a ser eso. Y pensé, ¿por qué Dios me pide algo que yo no sé? Pero había estado leyendo mi Biblia 7, 8 horas por día y orando 7, 8 horas por día. Y esa lectura de la Biblia y esa oración de todos los días hicieron que, bueno, cada vez que yo iba a hacer consultorio, entonces en la mañana hablara a las mujeres que venían al consultorio, le hablara del Señor. Y después de unos meses una de ellas me dijo: mire, usted habla cosas tan lindas, y yo en mi casa tengo un salón que da a la calle y está vacío. Cuando nosotros compramos allí, mi esposo, como es mecánico, quiso dejar ese salón para trabajar él ahí, pero después se acostumbró a trabajar debajo de los árboles y ahora el salón está vacío. Yo se lo presto para que usted venga y allí pueda enseñar a otros las cosas hermosas que nos enseña a nosotros. Bueno, estuve orando al Señor, tenía que caminar 12 cuadras y en el hospital, como yo tenía todo servido ahí, yo podía salir
solamente si iba a un lugar donde hubiera teléfono. Si no, no podía salir porque cuando se internaba una paciente me tenían que llamar, porque yo era la única obstétrica dentro de ese hospital. Y justo esta señora tenía teléfono en su casa, así que yo podía dar su teléfono y empecé el sábado a la tarde a trabajar con los niños. Puse unos ladrillos, una tabla y se juntaban los niños ayer. Y empecé a enseñarle a ellos canciones, las que yo había aprendido cuando niña, canciones infantiles que hablaban de Jesús, de la salvación. Y después le enseñaba también la palabra de Dios. Y cuando un día que los chicos estaban cantando, se acercaron a la puerta algunos jóvenes a escuchar. Y yo les dije a ellos, ¿a ustedes les gusta cómo cantan los chicos? Me dijeron que sí. Digo, bueno, si ustedes quieren, vengan a la noche y yo les voy a enseñar otras canciones para jóvenes. Y bueno, vinieron y también lo que yo había aprendido en la iglesia, le hice unas copias y empecé a enseñarle a ellos y empecé a enseñarle la palabra de Dios. Cuando ellos empezaron a aceptar a Cristo, entonces pensé, qué maravilloso el Señor. Pero dije, ¿y los padres de estos chicos? Y entonces empecé a ir a visitar a los padres. Y cuando me di cuenta, tuve que empezar las reuniones de noche, los domingos a la noche, para atender también a los adultos. Así que tenía el sábado